Bendiciones, Dios te bendiga. Hoy nuevamente estamos por aquí porque nuestro Padre Celestial lo permite. Maravillosamente tenemos el honor de encontrarnos hoy porque el Espíritu Santo tiene una palabra para tu vida. Yo sé que el Espíritu de Dios siempre tiene una enseñanza a través de su escritura maravillosa para guiarnos, para orientarnos, para dirigirnos, para aconsejarnos, para exhortarnos, para bendecirnos. Pero ante todo, una vez más que me dirija y que me ayude a transmitir esta palabra conforme a su voluntad. Amén. Abre tu corazón para que puedas recibir la palabra de Dios y no nada más para recibirla, sino para guardarla, meditarla y caminar en ella. Y que puedas ver evidencia y fruto cada día más que la presencia de Dios está trabajando aceleradamente en tu vida y que puedas ver que esa palabra y esa semilla que Dios te habla a través de su palabra siempre están ahí germinando y transmitiendo ese fruto y ese crecimiento dentro de ti. Amén. Bueno, el tema es, cuando dejas a Dios, tus enemigos tendrán el poder de derrotarte. Cuando tú ves el libro de Jueces, uno de los libros que realmente nos enseña a nosotros cómo Dios no agarra lucha con un pueblo que realmente dejaba y desechaba a Dios así repentinamente. Ellos voluntariamente se entregaban a sus deseos, a su voluntad, a llevarle la contraria a Dios y a querer ser sabios en su propia opinión, un pueblo rebelde. Inmediatamente nos damos cuenta cómo Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Perdón. Y es ahí donde te das cuenta cómo realmente Dios no agarra lucha con personas que realmente le llevan la contraria, con gente que son rebeldes, con gente que realmente desean su voluntad y no la voluntad de Dios. Y es ahí donde el enemigo o los enemigos tienen la fuerza y el poder de dominarnos y literalmente de derrotarnos cuando somos nosotros que tenemos la autoridad y el poder de dominar todo lo que realmente se mueve por la autoridad que Dios nos ha dado y nos ha otorgado a través de su presencia y de su espíritu. Es por eso que hoy necesito que entiendas esta palabra y que te quedes hasta lo último y que realmente tengas un poquito de paciencia, porque a veces queremos un video de 5 minutos, pero un video de 5 minutos no te va a dar una sabiduría profunda, una sabiduría realmente que te va a llevar a navegar y escudriñar la palabra como el Espíritu nos quiere enseñar y dirigir a través de su palabra. Hoy en día todo lo queremos rápido, todo queremos que realmente que Dios nos hable rápido, que Dios nos responda rápido, todo lo queremos rápido. Cuando se refiere a las cosas de Dios, todo lo queremos rápido. Pero cuando vamos a un banco, hacemos la cola. Cuando vamos a un restaurante, esperamos que la comida esté lista. Cuando vamos a comprar una tienda, hacemos la cola para pagar. Pero cuando se trata de Dios, todo lo queremos rápido. Entonces es importante dedicarle tiempo a Dios. Es importante levantarnos, a sentarnos y a decir que no nada más voy a recibir una palabra, sino que también le voy a dar mi tiempo a la voz de Dios. Entonces, yo sé que esa palabra realmente no nada más la tengo que escuchar, la tengo que meditar, tengo que prestar atención. Entonces, para eso, dedícale tiempo a la presencia de Dios. No nada más ahorita, sino en todo tiempo, en todo momento, hay que dedicarle tiempo a Dios. Para las cosas de Dios siempre estamos apurados, pero para cuando se trata de otras cosas, para nuestros deleites y nuestros deseos, ahí estamos literalmente dedicándole toda la atención. Entonces, quiero resaltar este versículo que me llamó mucho la atención cuando lo leía. Eso está en Éxodo capítulo 20, versos 5 en adelante. Y literalmente me llama la atención porque realmente a veces nosotros alcanzamos, literalmente la palabra nos enseña eso, que nosotros alcanzamos las maldiciones de generación en generaciones. Muchos de nosotros veníamos arrastrando maldiciones por nuestros antepasados, papás, abuelos, generaciones antes pasadas. Pero realmente cuando llegamos a Cristo, el Cristo nos ayuda a romper y a desatar toda maldición de nuestros padres, de nuestros antepasados. Entonces dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, verso 5 en adelante: no te inclines a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Me llamó mucho la atención literalmente estos versículos, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros todavía no hemos entendido lo que no es agarrar tu palabra o tu presencia y tu espíritu en vano? Todavía hay personas que realmente Dios le habla, Dios se le revela, Dios se le manifiesta, Dios le toca, Dios le da, hace milagros, y todavía no han entendido lo que no es agarrar el nombre de Jehová en vano. Si nosotros sabemos que ya Dios se nos ha revelado, Dios se nos ha manifestado, ha hecho milagros, ha hecho prodigios, es ahí donde realmente no vamos a decir que nosotros somos inocentes a la hora de Dios entregarnos en manos de nuestros enemigos, a la hora de venir una consecuencia de juicio, de ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ya sabemos lo que es el bien y el mal a nivel espiritual, porque ya entendemos lo que realmente es las tinieblas, lo que es la luz, porque ya sabemos de dónde nos sacaron a la oportunidad donde estamos el día de hoy, que Dios nos ha permitido. Es mejor que no lo hayamos conocido a que lo hayamos conocido. Y eso todavía hay muchas personas que no lo comprenden, o que no lo quieren asimilar, o que no lo quieren literalmente, como quien dice, aceptar. Entonces dice, no te inclinarás a ellas, no las honrarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Es decir, que aquí conocemos el carácter de Dios, donde nos está haciendo entender a través de la palabra que nosotros no podemos inclinarnos a ninguna imagen, a ninguna otra estatua, a ninguna otra cosa que no sea su presencia, porque Él es celoso, Él es el único Dios fuerte, y solamente a Él nos tenemos que inclinar, solamente a Él nos tenemos que humillar, porque la maldad nos visitará de la tercera hasta la cuarta generación, por cuanto nosotros literalmente no hemos entendido lo que es agarrar el nombre de Dios en serio. Entonces es aquí cuando yo decía, Dios mío, definitivamente, ¿cuántas personas están arrastrando esta maldición, o cuántas personas están ahorita recibiendo consecuencias de maldiciones que no deberían estar recibiendo? ¿Cuántas personas están siendo esclavos o esclavas o esclavos de tantas cosas, cuando realmente tenemos tanto libertad en tu presencia, y tenemos tantas promesas que nos hace vivir libre de tantas cosas, que cuando realmente nos inclinamos, honramos lo que no tenemos que honrar, nos sometemos a lo que no tenemos que someternos, es ahí donde realmente damos el primer lugar a otras cosas, preferimos otras cosas que a Dios, y es ahí donde nos visita la maldad y las consecuencias de que por un momento nosotros no agarramos la palabra de Dios en serio. Y me llamaba la atención, porque Dios es tan claro y preciso en su palabra, y Él es sí, sí, no, no. Él es claro en lo que Él quiere y en lo que Él desea. Y, y entonces en este tiempo este pueblo se entregaba a dioses, hacían obras que Dios abominaba. En este tiempo este pueblo, ellos formaban sus propios dioses, hacían sacrificios a sus propios dioses. Pero hoy en este tiempo, ¿cuántas personas están inclinándose a otros tipos de dioses, que precisamente no puede ser una religión, pero puede ser otra cosa que realmente está representando sus dioses delante de sus vidas, que prefieren 1000 veces sus dioses que a Dios? Entonces aquí cuando realmente me llevaba a entender cómo realmente la maldad ha visitado de generaciones a muchas familias, muchas personas de la tercera, cuarta generación, porque realmente no han aceptado el consejo de Dios, porque no quisieron un momento el consejo de Dios, porque aborrecieron la voluntad de Dios, porque aborrecieron el deseo de Dios en su vida, porque realmente no les dio la gana. Cuando ese pueblo se levantaban en los libros de jueces, ellos se levantaban a aborrecer a Dios
Ellos se levantaban prácticamente con sus acciones y con sus comportamientos a decirle a Dios que no lo querían, que no lo anhelaban, que no lo deseaban, porque a veces nosotros no le hablamos a Dios con palabras, pero le hablamos más con acciones. Y hay muchas personas que han tenido consecuencias y han recibido maldiciones porque realmente son personas rebeldes. Y les ha visitado de generaciones a generaciones las consecuencias. Y es lo que quiero resaltar, porque yo decía, Dios mío, yo aprendí en estos días una palabra que dijo una pastora que me llamó mucho la atención, porque ella dijo, antes de venir el juicio, siempre, antes de venir el juicio de Dios a nuestra vida, primero viene la misericordia. Antes de Dios venirte con un regaño, con una exhortación, Él primero te viene con la misericordia a hablarte a ti personalmente. Y es ahí donde realmente muchas personas no entienden lo que es la misericordia, de que Dios les habla, de que Dios los ayuda, de que Dios lo quiere alcanzar, de que Dios lo quiere ayudar como familia, pero aún así aborrecen la visitación de Dios. Y es ahí donde viene realmente, como quien dice, el juicio de Dios. Y después le preguntan a Dios, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me castigaste? ¿Por qué vivo esto? Porque realmente no quisieron la misericordia, quisieron fue el juicio inmediatamente. Entonces, a veces las personas no entienden que el juicio de Dios no es nada más que el juicio venga a mí, puede venir a tu hijo, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, porque eso va a visitar de generación a generación por una persona que no quiso y que se levantó literalmente a cerrar las puertas de su vida, de su alma, de su casa, de su presencia a Dios. Entonces esto me llevaba, porque este versículo lo quiero volver a leer porque de verdad me gustó muchísimo, porque dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Por ejemplo, en mi caso, literalmente yo venía arrastrando maldiciones de mis padres. Y yo venía arrastrando cosas de mis padres. Le doy la gloria y la honra a Dios, que le entendí el lenguaje a Dios. Y bueno, y aquí estoy para su gloria. Pero una de las cosas que puedo decirte es que las maldiciones de mis padres yo lo venía arrastrando, pero hasta que me levanté yo dije, yo rompo esa maldición, porque mis hijos, los hijos de mis hijos, los nietos de mis nietos, mis bisnietos, todo lo que es mi generación no tendrán que vivir lo que yo viví. Y es lo que quiero venir a decirte. Es importante que tú entiendas que mientras tú te sometes, mientras tú buscas tu presencia, mientras tú tienes una comunión, mientras tú te levantas a aceptar todo lo que sea de Dios para ti, de delante para ti, no tendrán que arrastrar esas maldiciones que arrastró tu abuela, tu abuelo, tu tío, tu mamá, toda tu generación. Entonces aquí cuando yo digo lo que dice la palabra, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera, cuarta generación. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios está buscando una generación que lo ame. Dios está buscando una generación que se rinda, que guarde sus mandamientos, que guarde su palabra, que se rinda, que lo desee, que lo anhele. Dios está buscando una generación que le tema. Dios está buscando una generación que se guarde para Él. Dios está buscando una generación que literalmente no se aburra de Él. Dios está buscando una generación que viva rendidamente solamente para su espíritu. Mira, en estos tiempos donde nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, estamos viviendo tiempos tan difíciles donde estamos viendo la dureza de los corazones del ser humano, al punto que pueden tener la presencia de Dios tan cerca, pueden palpitar la presencia de Dios, y son personas como Caín que le dicen a Dios, no quiero. Se levantan soberbiamente adelante de la presencia de Dios, en la misma atmósfera de la presencia de Dios, a decirle a Dios, me parece muy complicado lo que me estás exigiendo, me parece muy complicado lo que anhelas, me parece muy complicado lo que tú quieres conmigo, no quiero, no deseo. He visto personas que se levantan soberbiamente, y ese espíritu de Caín es tan peligroso, porque el espíritu de Caín es ese espíritu que realmente cuando se levanta a ser rebelde delante de la presencia de Dios y aborrecer a Dios de una manera fuerte, porque eso fue Caín. Caín en ese momento se levantó ante la presencia de Dios sin importarle lo que Dios le habló, de la forma que Dios tuvo misericordia, de la forma que Dios le estaba hablando, de lo que se aproximaba. Y es ahí donde te das cuenta que tú dices, Dios mío,
En estos tiempos necesitamos guardar nuestro corazón, porque si nosotros perdemos la reverencia, el respeto ante tu presencia, nosotros vamos a terminar como Caín. Tú y yo estamos aquí no para ser rebelde ante la presencia de Dios. Mientras nosotros nos humillemos, vamos a alcanzar esa misericordia que Él nos está hablando. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué hermoso que tú y yo podamos alcanzar esta misericordia y decir, Señor, yo quiero esa misericordia, yo quiero esa bondad, yo quiero sentir que mi generación, mis hijos, mis padres, los que puedan estar a mi alrededor, que me pertenecen de generación, puedan sentir esa misericordia que tú me estás dando. Dios, yo no quiero ser un Caín, yo quiero ser un Abel, yo quiero dar lo mejor de mí, yo quiero dar la mejor ofrenda. Y cuando hablamos de ofrenda no nos tratamos muchas veces de dinero, sino de la mejor rendición, de la mejor forma de tener la reverencia, el respeto ante Él. Hablamos de la ofrenda de Caín, pero cuando hablamos de ofrenda muchas veces no se trata de dinero, se trata de cómo nosotros hacemos las cosas para Él. Yo creo que la mejor ofrenda que entregó Abel en ese momento no fue el dinero, no fue lo que Él le pudo dar, sino en ese momento fue el corazón, y es lo que Dios está buscando en nosotros. Y una de las cosas que me llamaba la atención esta historia fue una historia de Saúl, porque yo decía, Dios mío, cómo la maldición de una persona, o sea, cómo la rebeldía o cómo la forma de esta persona ser tan rebelde ante Dios le pudo alcanzar la maldición a toda su generación, y por una persona literalmente pagó la consecuencia. Recordemos que la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, y eso fue lo que le alcanzó a Saúl, porque Saúl tuvo una consecuencia muy fuerte en su vida por causa de llevarle la contraria a Dios, por causa de agradar al hombre, por causa de quedar bien con el pueblo, por causa en ese momento de levantarse a visitar una divina. Mira, fue tan fuerte que yo quiero llevarte a Primera de Crónica, capítulo 10, del 1 al 14, cómo es la muerte de Saúl. Esto lo hemos hablado en otra oportunidad, pero quiero llevarte a pasearte la palabra, cómo realmente nos enseña cómo los enemigos tuvieron el poder sobre el pueblo de Dios y sobre todo sobre Saúl. Porque realmente cuando nosotros no estamos bien con Dios, cuando nosotros realmente no estamos haciendo las cosas correctas ante su presencia, cuando nosotros preferimos mil veces otros tipo de dioses, es ahí donde realmente Dios no va a agarrar lucha con nosotros y nos va a entregar en manos de lo que nosotros le dimos prioridad, en manos en lo que realmente nosotros nos doblegamos, en manos en lo que realmente en ese momento de nuestros enemigos, donde tengan más fuerza, es donde caemos en esclavitud, en la depresión, en la ansiedad, en todas esas cosas que realmente por un momento nos puedan llevar a destruir. Y dice la palabra de Dios que la muerte de Saúl aquí, como los filisteos tuvieron fuerza sobre Saúl, la casa de Saúl, los valientes de Saúl, y también en parte con el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, y los filisteos pelearon contra Israel, huyendo delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadán, a Malquisua, hijos de Saúl, y los arreciaron arreciando la batalla contra Saúl. Le alcanzaron los flechores y fue herido por los flechores. Entonces dijo Saúl a sus escuderos: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnios de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Y así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda la casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vieron los filisteos y habitaron en ella.
y habitaron en ellas. Y sucedió al día siguiente que al venir los filisteos despojaron a los muertos y hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron sus cabezas y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo y de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Ya va, en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabe, de Galaad, los filisteos que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y lo trajeron a Jabe y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabe y ayunaron 7 días. Y así murió Saúl por su rebelión. Y esta es la parte que quiero resaltar. Así murió Saúl por su rebelión, que, que, que prevariqueó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y esta es la parte que quiero resaltar, porque todo lo que pasó, todo lo que nos estamos viendo de evidencia, que los enemigos de ellos, los filisteos, tuvieron fuerza, lo pudieron dominar, lo llevaron a Saúl a la muerte, pudieron matar a sus hijos. Y podemos ver la derrota del pueblo, que en lugar de enfrentarlos tenían que huir, en lugar de echarle para el pleito a sus enemigos, no podían tener la fuerza, no tenían la voluntad, no tenían en ese momento la fortaleza, porque realmente estaban graves, estaban en peligro, estaban en valle de sombra de persecución, estaban en valle de sombra tenebrosa. Pero no quiere decir que realmente nosotros como hijos de Dios no vamos a vivir esa experiencia. La cosa aquí es que nosotros tenemos que vencer todas esas cosas, pero aquí vemos que había una derrota total, había literalmente muerte, y es porque ahí es cuando vemos la consecuencia de la maldición que alcanzó a un hombre que realmente, por causa de ser rebelde ante Dios, porque visitó una divina, porque hubo una consecuencia de alguien que aborreció a Dios. Y es lo que quiero hacerte entender, es lo que quiero hacerte llevarte a la palabra para que puedas disfrutarla de la manera que Dios me la estaba llevando a disfrutar. Y yo decía, qué fuerte que realmente por una persona como Saúl se tenga que ver consecuencias de personas que estén en su círculo. Es ahí donde vemos a Jonatán, su hijo, mueren sus otros hijos, mueren su valiente. Aunque Saúl no lo matan los filisteos, él mismo se mata porque ya no aguantaba la angustia y lo que estaba viviendo en su vida. Pero en ese mismo momento vemos que él prefirió matarse él mismo, que obviamente que sus enemigos no lo terminaran a él de matar. Pero por causa de todo este desastre, este caos, es ahí donde nos damos cuenta que donde Dios no está, que cuando Dios no está con nosotros, que cuando realmente Dios no va adelante, cuando no le damos la prioridad, cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, lo que vamos a recibir es consecuencias, maldiciones. Saúl pudo llevar a sus hijos a cosas grandes. Saúl pudo llevar a sus hijos a recibir cosas maravillosas, pero Saúl se levantó a ser rebelde ante Dios y murió Saúl por la rebelión, y porque ser rebelde ante la presencia de Dios siempre nos traerá consecuencias. Dice la palabra de Dios que no guardó, como quien dice, esa reverencia, ese temor, ese amor por la presencia de Dios, sino que se levantó a buscar una divina. No nada más fue rebelde, no nada más quiso quedar bien con el pueblo, no nada más se quiso levantar en ese momento Saúl a perdonar lo más gordo de lo animal, sino que Saúl se levantó a consultar una voz que no era de Dios, sino que visitó un lugar donde realmente Dios aborrecía. Y es ahí donde realmente vemos todo lo que le pasó a Saúl, al punto que Saúl
murió de la peor forma. Los filisteos agarraron su cuerpo, su cadáver y hicieron desastre. Y es ahí donde tú dices, Dios mío, como una persona que pudo tener a Dios, que pudo escuchar a Dios, que pudo presenciar la presencia de Dios, puede terminar como Saúl, o cómo puede terminar con su generación, cuando realmente pudo tenerlo todo contigo. Y es la oportunidad que te estoy dando de parte de Dios a través de la palabra. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de ser rebelde. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de ser soberbio y altivo ante la presencia de Dios. Tú y yo no podemos darnos el lujo de ser sabios en nuestra propia opinión delante de la presencia de Dios. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de querer hacer lo que nos da la gana delante de la presencia de Dios. Tú y yo no podemos levantarnos a querer decirle a Dios qué es lo que debe de hacer. Somos personas que necesitamos ser reverentes. Y como te lo dije al principio, hay gente que realmente está perdiendo el temor, la reverencia ante la presencia de Dios. Hay gente que se está levantando a querer decirle a Dios cómo deben de hacer las cosas, cuando nosotros somos los que nosotros nos tenemos que levantar a someternos ante Él. Entonces nosotros no estamos para llevar a nuestra generación como Saúl. Nosotros estamos para ser ese David, levantar una generación que Dios nos está entregando. A veces las personas piensan que cuando se descarrían o se desvían de la presencia de Dios, bueno, yo me estoy desviando, ya eso es mi vida, ¿qué tanto? No, detrás de nosotros también hay personas que se están desviando, porque tú y yo somos una generación que estamos aquí para levantar a personas que vienen detrás de nosotros. Cada vez que tú y yo buscamos llevarle la contraria a Dios o de desviarnos, y literalmente no nada más somos por nosotros, estamos arrastrando a muchas personas que vendrán detrás de nosotros. Saúl pudo en ese momento llevar a su generación a cosas grandes, a cosas mejores, pero Saúl se levantó a ser rebelde. Y es ahí donde vemos la muerte de su casa y de todos los que estaban a su alrededor. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? ¿Qué quiero hacerte traerte la claridad de esto de parte de Dios? Que hoy es el día para que te levantes a poder dominar todo lo que te quiere dominar, a todo lo que quiera venir a someterte y apartarte de parte de Dios, a todo lo que quiere llevarte a la rebeldía, como ser como Caín y ser como un Saúl. Nosotros estamos aquí para someternos y buscar cada día más de amar su presencia. Saúl cayó en las manos de la casa, de un lugar donde realmente no estaba la presencia de Dios, en una divina. Tú y yo no estamos para ir y a visitar lo que por un momento nosotros supimos que a Dios aborrecía. Y estamos aquí para decir, ¿sabes qué, Señor? No se trata de mí, se trata también de mis hijos, se trata también de mi esposo, se trata de mi generación, se trata de lo que harás y de lo que cargo y de lo que porto que viene detrás de mí. No pensar nada más en mí, piensa en tus hijos, piensa en tu esposo, piensa en tu esposa, piensa en tu generación, porque cada vez que tú y yo no le ponemos rebelde a Dios, o que queremos hacer lo que nos da la gana, o no queremos desviar, es ahí donde realmente vamos a traer maldiciones, no nada más para nuestras vidas, sino también para nuestra generación. Entonces, cuando realmente nosotros no estamos bien con Dios, Dios no va a agarrar lucha para entregarnos en manos de nuestros enemigos, porque el pueblo que realmente en el libro de Jueces vemos que y Dios entregaba a este pueblo en manos de sus enemigos, y es ahí donde ellos caían en esclavitud de 7, 8, 10 años, y es ahí donde realmente no podemos salir de nuestros problemas de la manera que tú dices, que ahí cuando uno clama y uno pide y uno llama y uno clama y tú dices, Dios mío, pero realmente qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy pasando, porque realmente por un momento desechamos a Dios. Es ahí donde realmente tú dices, yo no estoy para regresar, yo no estoy para retroceder, porque los que retroceden no te agradarán. Yo te quiero agradar, Dios. Una de las cosas que vemos en la diferencia de Saúl con Sansón es que realmente Dios entrega en las manos de sus enemigos a Sansón también por causa de una mujer. Y una de las cosas que vemos aquí en Jueces capítulo 16, verso 23,
es donde realmente Sansón se levanta a pedirle a Dios en ese momento misericordia, porque realmente ya sus enemigos prácticamente lo tenían a él de trapito, de burla. Y dice la palabra de Dios, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer a sacrificio a Dagón su Dios, para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, a nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y a él y al destruir de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divertamos. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Tú sabes qué es lo fuerte de esto? Que después que Sansón dominaba, mataba, derribaba y tenía autoridad y poder sobre los filisteos, terminó siendo el juguete. Terminó siendo como quien dice el perol delante de ellos. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios, que cuando nosotros no estamos haciendo las cosas correctas de Dios, cuando nosotros somos rebeldes ante la presencia de Dios, Dios nos entregará en las manos de nuestros enemigos para que tú y yo entendamos y comprendamos que nosotros no vamos a poder nunca hacer nada sin Dios y que la fuerza y el poder y la autoridad y el dominio es de Dios y que todo lo que se domina es a través de su presencia y que todo lo que podemos alcanzar es a través de su espíritu. Sansón había podido lograr lo que había logrado era porque tenía la presencia. Cuando Sansón pierde lo que era realmente la presencia, es donde sus enemigos tienen el dominio y el poder sobre él, al punto que era prácticamente la burla. Llamaron a Sansón para divertirse, para jugar con él, para hacer y deshacer con Sansón, cuando Sansón era el que los dominaba. Que Dios nos libre a nosotros de caer como Sansón y Saúl en las manos de nuestros enemigos. Que Dios nos libre. Si hay algo que yo siempre le pido a Dios, es la oración que le hizo por un momento David a Dios, que le digo, no me entregues en manos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene misericordia. Yo prefiero estar en las manos tuyas. Yo prefiero que tú me castigues, porque tú sí tienes misericordia, pero el hombre no tiene misericordia. David sabía que caer en las manos del hombre, del ser humano, en las manos de sus enemigos, iba a ser lo peor. Pero sabía que si caía en las manos de Dios, iba a tener la gracia y la misericordia a pesar del castigo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hay muchas personas que prefieren mil veces irse al mundo, irse a retroceder, a estar en las manos de la esclavitud del Egipto, del lugar de Egipto donde Dios por un momento los sacó, que los domine, que los gobierne, que estar en la mano de Dios a pesar del proceso y del momento difícil que uno puede estar viviendo y pasando, porque Dios al que ama castiga, Dios al que toma como por hijo lo reprende, lo castiga, porque realmente nos ama, porque necesita moldearnos. Pero cuando somos Sansones, cuando somos Saúl o cuando somos Caín, no queremos la reprensión, no queremos el castigo, que preferimos mil veces regresar a Egipto y vivir en la esclavitud de la droga, del alcohol, de lo que nos domina, de lo que nos golpea, de lo que nos dañó, de lo que nos destruyó por un momento, por tan solo no escuchar a Dios. A pesar de que la diferencia de Saúl y de Sansón es que Sansón le pide a Dios que por favor que tuviera misericordia, porque los filisteos le habían sacado los ojos a Sansón. Y es ahí donde él se levanta a pedirle a Dios misericordia y que le dé la última victoria delante de los filisteos. Dios le da la victoria, pero él muere con los filisteos. Qué difícil es que nosotros tengamos que morir en un lugar donde realmente Dios ya nos daba la libertad y sobre todo la gobernación de ese lugar. Qué difícil es que realmente nosotros terminemos en victoria, pero al mismo tiempo en derrota. Porque Sansón sí, Dios le concedió, Dios lo ayudó en el momento que él clamó para él derrotar a todos los filisteos, sí.
Pero ¿de qué sirve de que Dios nos dé una victoria si realmente vamos a terminar a donde nosotros vamos a dar la victoria? Porque ahí es donde tenemos que morir. No, no, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros muramos como Saúl. Dios no quiere que nuestra generación la arrastremos a eso. Dios no quiere que seamos como Sansón, que a pesar de la misericordia de Dios tengamos que morir en el lugar incorrecto. Dios no quiere que nosotros nos pasen como a Caín, que nos caiga un juicio y una consecuencia por causa de ser rebelde. Dios quiere que seamos como David, que muramos en la presencia, lleno de vida, lleno de gratitud, porque terminamos la carrera, como dice Pablo, porque terminamos esta carrera con gratitud ante la voluntad de Dios. Qué hermoso que nosotros podamos decir, Señor, terminé la carrera, pero te dejo a mi hija, te dejo a mi hija, te están sirviendo. Qué maravilloso que yo terminé la carrera, la asignación, pero ¿sabes qué, Señor? Mi generación también viene detrás de mí, porque tú los preparaste, porque tú los capacitaste, no como Saúl, que arrastró su generación y murió con su generación, no como Sansón, que tuvo que morir con sus enemigos para que en ese momento pudiera acabar con sus enemigos. No se trataba nada más de derrotar sus enemigos, no se trataba nada más de una victoria, se trataba en ese momento de que él podía terminar mucho mejor. Dios quiere que nosotros terminemos mejor. Dios quiere que nosotros no nos dominen nuestros enemigos, que lo que nosotros nos dominaba, nosotros lo sometamos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, de autoridad. Cuando tú tienes la presencia de Dios, cuando tú cargas con la presencia de Dios, todo lo que antes te dominaba, te doblegaba, te esclavizaba, de lo contrario, en ese momento tendrá que dominarlo tú. ¿Por qué? Porque mayor es el que está contigo. Hoy quiero irme con este tema. Cuando dejas a Dios, tus enemigos tendrán el poder de derrotarte. Sansón los derrotaron. A Saúl lo derrotaron. Caín literalmente tuvo una gran consecuencia. Nosotros no estamos aquí para recibir nada de lo que estos hombres recibieron. Estamos aquí para terminar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha asignado con gratitud y sobre todo con ese regocijo que Dios necesita. ¿Cuántas personas hoy en día prefieren mil veces llevarle la contraria a Dios por el deleite de su corazón y el anhelo de sus decisiones, y porque deseo vivir la vida y vivirla, y cuando Dios literalmente los entrega en el lugar que ellos desearon, es ahí donde después están como Sansón, pidiéndole a Dios una oportunidad para que puedan salir, y no nada más, sino para vencer aquel lugar? Entonces nosotros no estamos aquí para desaprovechar las oportunidades, porque siempre antes de Dios llevarnos a un juicio, primero nos habla con su misericordia. ¿Qué quiero hacerte entender con toda esta palabra? Que esto nos lleva a la palabra, a que Dios nos lleva primero a la misericordia y el amor que Él tiene tan grande para nosotros aprovecharlo, valorarla, pero sobre todo para decir, Señor, sabes que antes de tú traer un juicio sobre mi vida, antes de tú traer un castigo sobre mi vida, yo sé que tú tendrás tu misericordia y no me entregarás en manos de mis enemigos, porque yo no voy a aborrecer tu castigo, yo no voy a aborrecer tu exhortación, yo no voy a aborrecer tu palabra, yo no voy a aborrecer lo que tú deseas. Y que siempre tengas esa oración como David, que David sabía que si Dios lo entregaba en manos del hombre, literalmente era una derrota para él. Cuando tú ves la historia de David, a pesar de sus imperfecciones, David para donde iba le ganabas a sus enemigos, porque él siempre tenía la presencia. Que tú y yo podamos doblegar y tener la autoridad de todo lo que nos quiera venir a someter, pero no porque tengamos realmente el poder y la potestad, sino porque tengamos la presencia y podamos morar con ellos, con él. Y que podamos decir, ¿sabes qué? Yo cuento con mi amado está conmigo, y yo sé que por donde vaya, Él va delante de mí, porque yo me someto a Él y Él me dirige a mí, yo no me gobierno, Él es el que me dirige. Eso era lo que tenía David, que realmente se sometía, se dejaba dirigir, se dejaba encaminar, y él sabía que mejor era estar en las manos de Dios, que mejor era un castigo de Dios que estar en las manos de sus enemigos. Hoy quiero decirte,
Hoy quiero hablarte de parte de Dios. No te apartes de la presencia de Dios. No te apartes de su Santo Espíritu. No aborrezcas su corrección. No te fatigues, como dice la palabra. No te fatigues de su castigo. Porque Dios al que ama castiga. Dios al que ama y al que toma por hijo lo castiga, lo reprende, pero sus misericordias son grandes. Y ese castigo no durará más que cualquier otra consecuencia que te le puedas ir de sus brazos y que puedas tener muchísimas cosas peores. Yo sé que la misericordia de Dios es tan grande y maravillosa que el día de hoy nos está llevando a reflexionar, a tener cada día más temor y reverencia ante Él y que no podamos ser rebeldes como estas personas que te pude hablar como Saúl, Sansón, que pudieron perder tantas cosas valiosas delante de la presencia de Dios. Que tú y yo el día de hoy quitemos y barremos el día de hoy todo Dios que quiera venir a ponerse primero que todos esos dioses o estatuas que están siendo primero que la presencia de Dios. Y quitamos y derribamos y cancelamos y que hoy nos levantamos a decirle a Dios, yo quiero ponerte en primer lugar y todo lo que realmente me quiera llevar a llevarte la contraria, lo quito, Señor, porque yo necesito cada día más vivir rendida y teniendo reverencia y temor ante tu presencia. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y recuerda que la palabra de Dios no nada más escucha, no nada más la puedes escuchar, sino también poner en práctica y vivir para que puedas tener esa evidencia de que la palabra de Dios ha caído en una tierra y esa tierra eres tú, que dará muchos frutos. Dios te bendiga.